Jueves 15 de mayo. Estos son los titulares. Lo último. Pocos aragoneses en el 8º Campeonato de España de Autocross en Splus. Marino San José y Noelia San José en el Rally Cataluña Costa Dorada Legend. Lo próximo. El sábado, 7º tramo de tierra de Pinseque. Desde el viernes, Fórmula 1 en Italia. El martes, una interesante entrevista a una familia Racing con 3 pilotos, Trampal Ballestín. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola, Tiempo Racing número 108, un informativo más para contaros lo último y lo próximo. En lo último, nuestros aragoneses estuvieron en el Nacional de Autocross en Splus, Huesca, y en Salou y Reus para el Rally Legend Costa Daurada. Empezaremos por Splus, donde en su circuito y organizado por Club Motor Splus se celebró la primera carrera del Nacional de Autocross, ya que en marzo se suspendió la de Jerez de los Caballeros. 113 pilotos se dieron cita, de los cuales 75 eran de Carcross, donde se ha creado el Campeonato de España Super XC, que combina 4 pruebas del Nacional de los Rallycross. La primera fue en Miranda de Ebro y la de Splus ha sido la segunda. En turismos, solo un aragonés, el piloto de la escudería Giloca, Carlos Julián, en División 2, quien no pudo terminar la clasificatoria B. En Carcross fue más nutrida nuestra participación, con 5 pilotos del Osca Motor Club y uno de la Santa Bárbara. El mejor de los nuestros fue el de la Santa Bárbara, David Herrero, actual líder exequo del certamen aragonés, con una victoria en la final B. Entre los de Huesca, Nacho Barrau, con un tercero en la final C, fue el mejor clasificado. Alfonso Fontán y Nazareno Fernández, 10º y 13º respectivamente, de la final B. Próximo autocross del aragonés a finales de mes en Monreal del Campo. De la tierra de Huesca al Rally Cataluña Costa Daurada Legend, que partía de Salou el viernes, con lluvia en algunos momentos del sábado y más kilómetros cronometrados que el año pasado, pero al estar repartidos en menos tramos fue más interesante para los más de 70 equipos participantes. Tercera prueba puntuable para el Nacional de Vehículos Históricos, y en el que compite el equipo aragonés de Marino San José con Noelia San José, de la escudería Survival 4x4 Aragón, dentro de la categoría de regularidad con su Toyota Celica. Terminaron terceros y se anotaron el TC Plus, que le suma unos puntos extra en el Nacional, del que partían quintos clasificados en el arco de salida de Salou. Según nos dijeron en el Parque Cerrado, su próxima cita nacional en el Rally de Avilés, a mediados de julio, aunque antes podremos verlos en el Rally La Cerámica para el Campeonato de Aragón a finales del mes. Y lo próximo empieza en Pinseque, Zaragoza, donde se celebra este sábado el 7º tramo de tierra de Pinseque, organizado por el Automóvil Club Zaragoza y el Survival 4x4 Aragón. Segunda prueba del campeonato con liderazgo de Miquel Pons y Carles Planell. 28 equipos inscritos, con los 5 primeros clasificados del certamen en pilotos y en copilotos, aunque aquí con ausencia de Dorleta Urquía, tercera clasificada, que aprovecharán Temis López y Tamara Biel para superarla. Un total de algo más de 32 kilómetros bajo el crono, en una soleada mañana y temperaturas altas. Las verificaciones de 11 a 1, el correspondiente y obligatorio briefing a la 1:15. Alrededor de las 2 el reconocimiento del tramo, primera pasada alrededor de las 4 menos 10. Y después de 15 días vuelve la Fórmula 1 y arranca su periplo europeo en Italia para el Gran Premio de Emilia-Romagna, con superioridad McLaren y bajos rendimientos del otrora imbatible Red Bull. La FIA, a la que tal vez aspire presidir Carlos Sainz padre, está investigando después de varias quejas los frenos del McLaren. Habemos nervios, de Red Bull, claro. Carlos Sainz hijo a rescatar algún punto más y Fernando Alonso a estrenarse, aunque ya ha reconocido que esta temporada 2025 no habrá sorpresas salvo alguna mejora, porque todos los esfuerzos se están reservando para el nuevo coche del 2026, año en el que entrará la escudería Cadillac. En realidad,
es la escudería Mario Andretti, pero la FIA no le deja usar su propio nombre. Por cierto, tal vez podamos ver al mexicano Checo Pérez sentado en uno de ellos. Ya sabéis, todos los grandes premios de Fórmula 1 en nuestra web y en el canal Fórmula 1 Históricos de YouTube. Y para el martes podremos ver una interesante entrevista a una familia Racing, los Trampal Ballestín, con 3 pilotos en aceleraciones, slalom y autocross. En fin, familia, como siempre, muchas gracias por seguirnos y recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo y nos vemos el jueves aquí mismo.